Déjame orar mientras buscas Isaías, que espero que no tardes mucho en encontrarlo. Y empezamos este ciclo, un ciclo de Isaías, Dios a través de Isaías. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la Iglesia y por poder juntarnos y entender que nos juntamos como Iglesia no para ocupar el domingo ni para religiosamente cumplir un domingo, sino para crecer, para estar los unos con los otros, para orar los unos por los otros, para edificarnos, para darte a ti toda la gloria, para reconocer una vez a la semana lo importante que eres para nosotros, también porque necesitamos que tú nos refuerces y afirmes, Señor, en nuestra relación contigo. Y eso es muy importante, porque la semana nos desgasta muchas veces y la rutina nos desgasta muchas veces. Y lo que queremos, Señor, es conocerte y reconocer lo que ya has hecho en nosotros. Y hoy hemos cantado canciones que verdaderamente tienen mucho valor, porque tú eres todo para nosotros, queremos conocerte más. Así que nos metemos en este libro, Señor, con este pensamiento. Es palabra tuya que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres perfectos, que te agraden y te alaben con toda su vida. En el nombre de Jesús, amén. Isaías es uno de los profetas mayores. Y cuando dices, esto lo digo, es posible que lo sepas, pero cuando dice uno profeta mayor y hay profeta menor, entonces en nuestra mente están los profetas más importantes y los menos importantes, los menores. Pero no está puesto así, está puesto mayor y menor porque Isaías escribió más y luego los demás fueron escribiendo menos. Entonces el orden que están puestos en nuestra Biblia es porque Isaías se extendió más en lo que estaba diciendo, entonces es más largo y tú vas viendo, acabamos, Malaquías es más cortico. Entonces, si quieres empezar con profetas porque quieres conocer lo que estaban diciendo, no importa que empieces por Malaquías para ir entrando en calor y acabas con Isaías, que es mucho más grande. ¿Por qué me gusta Isaías? Porque Isaías yo creo que es uno de los profetas que no es que sea maltratado, pero como más usado con tijera. Quiero decir, que cogemos versículos sueltos que nos gustan y esos versículos los ponemos en las paredes y en todos los sitios, pero esos versículos no los metemos dentro del contexto, ni miramos por qué lo escribió Isaías y dónde lo escribió Isaías y cómo estaba el pueblo cuando Isaías estaba escribiendo, qué estaba pensando, cómo era el pueblo de Dios en ese momento. Es como decir, a mí me alienta esto de que me va a ayudar cuando pase por fuego, me va a dar alas como águila, todo eso me gusta, entonces lo pongo ahí. Pero ¿y qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando para que tuviese que decir todo eso? ¿Cómo estaba el pueblo? Porque a lo mejor la clave no es solamente coger ese versículo, sino entender lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. En ese momento, el pueblo de Israel que inicialmente era un pueblo que estaba dividido. Así que yo empecé con preguntas, esto puede ser un poco académico o lo que sea, pero a mí me ubicó mucho e incluso me enseñó cosas muy interesantes. Vale, ahí está el susto. Bien, ya estáis intentando entender lo que está puesto ahí. Vale. He intentado encuadrar a Isaías en la historia. Mi pregunta es, ¿cuándo se escribió Isaías? Yo no sé si te lo has preguntado o no, porque nosotros leemos todo, parece que lo escribieron ayer, que salió de la imprenta. Isaías, más o menos, y el que hizo este cuadro dice exactamente, entonces debe ser que ha estudiado mucho para saber exactamente cuándo. Se escribió en el 745 al 600, bueno, este es el tiempo que vivió él, al 685. Un detalle, si eres muy inteligente y entiendes esto, vas a decir, no, los números están al revés, pero no están al revés. Entender que vamos a pensar del 1000 hasta el 0, ¿vale? Y luego nace Jesús y luego empezamos del 0 para adelante, ¿vale? Por eso no está al revés, van como en descenso. Vas a decir, ¿y por qué me dices eso? Pues porque te lo has preguntado tú. Digo, sí, porque era tan listo y lo ha hecho al revés todo. No, está bien hecho. Está bien hecho. Pero mira el detalle de Isaías. Isaías escribió en el año, vamos a poner 700 años antes de que naciese Jesús. Y en Isaías encontramos muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo sabía eso Isaías? ¿Quién se lo había chivado? ¿Y cómo es que son profecías tan acertadas? Porque el Espíritu de Dios estaba en Isaías. Y cuando Isaías escribía Isaías, y venían estas profecías acerca de Jesús, que acertó en todas y que Mateo usó y que vemos que están en los evangelios están escritas,
estaban inspiradas por el Espíritu Santo. 700 años antes de nacer Jesús. ¿No os parece eso interesante? 700 años antes. ¿Qué me llamaba la atención de Isaías, de estos 700 años? Mira, el pueblo de Israel estaba dividido. Y vemos un pueblo dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Ya no es un pueblo unido, es un pueblo dividido. Dios no quiere un pueblo dividido, pero estaba dividido. Era un pueblo que en su relación con Dios era apático, religioso, cuadriculado, que cumplía las normas, pero que no tenía un corazón temeroso hacia Dios. Esta mañana leía un versículo y decía, es que hay personas que temen a Dios porque les han enseñado que tienen que temer a Dios, pero en realidad en su corazón no temen a Dios. Y lo leí otra vez, digo, claro, personas que temen a Dios porque desde pequeño te han dicho, no, hay que tener cuidado con Dios, hay que tener todo, pero en tu corazón tú temes a Dios, tú respetas a Dios, tú amas profundamente a Dios, Dios es importante para ti. Tú haces las cosas porque te han dicho que si no te va a caer un trueno, un relámpago del cielo y Dios te va a quemar, o porque amas a Dios. Para mí esa es un poco la diferencia de todo. Isaías escribe en un contexto donde el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, por eso a veces dice escribe a Judá y otras veces a Israel, y empiezas a hacer un lío de todo, de todo. No hay tanto lío, es cuando el pueblo de Judá se había separado de Dios. ¿Cumplía lo que Dios hacía? Sí, pero lejos de Dios. Ya, para un momento. Entonces, ¿y lo que yo hago qué tal va? ¿Y lo que yo vivo qué tal va? ¿Y en mi relación con Dios qué tal va? A lo mejor yo temo a Dios y obedezco a Dios porque en el grupo casero me dicen, no, es que tenemos que orar 2 veces al día porque tenemos que orar 2 veces al día. Y entonces, como me lo ha dicho, tenemos que orar 2 veces al día, yo pregunto, ¿eso es temer a Dios con tu corazón? ¿O es temer a Dios porque tienes temor al hombre? Entonces, Isaías, cuando está escribiendo, escribe, los primeros capítulos son palabras muy duras. Por eso, cuando empiezas a leer Isaías, dices, caramba, estaba enfadado Isaías. Es que ¿con quién está enfadado? En realidad, es Dios hablando hacia su pueblo. Mira, es que no entendéis lo que yo quiero con vosotros. Estáis divididos y encima hacéis las cosas mal. Y ahora veremos algunos pasajes, bueno, algunas cosas, detalles muy sencillos. Como por ejemplo, déjame saltar ya esto, los famosos sacrificios. Cumplían con el ritual de los sacrificios. Y entregaban todo, tal y como lo decía Dios. ¿Pero para qué? Para cumplir. ¿Eso es lo que quiere Dios? Eso es muy aburrido, eso es muy religioso, eso es, es muy feo, eso es muy rancio, eso no merece la pena para nada. Cuando tú haces las cosas para Dios, las haces de una forma totalmente distinta. Incluso puedes salir de la rutina religiosa y a lo mejor te pones a orar y oras tumbado en el suelo. Que no, que eso es que te ven los demás. Pues es que en tu corazón quieres hacerlo porque amas a Dios y Dios te pide eso y ya está, ¿y qué pasa? Entonces, encontramos un pueblo de Israel religioso, cercano a Dios, pero lejano de Dios, lejano de lo que Dios quería, cercano a las normas de Dios, pero lejano de Dios. Legalista, pero no que estaba ungido por la gracia ni por el amor de Dios. Mira, hay una flecha, y la veis allí en los cuadros son los mismos, pero veis que hay una flecha que son como rayas discontinuas. Y lo he puesto a propósito porque una de las cosas que encuentro en Isaías que me llamó mucho la atención de nuestra relación con Dios, y ahora vamos a ir, vale, si tienes Biblia vete al capítulo 7. Entonces Isaías está hablando, y están un poco discutiendo, un mensaje de mira, todo eso, y entonces dice, oíd casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seréis a mi Dios. Esta pregunta es que estaban siendo molestos a Dios. Dice, pues bien, será el propio Señor quien nos dará una señal. Versículo 14. Nos va a dar una señal de que Dios existe y es verdad. Y les va a dar una señal. Si me dicen que me va a dar una señal, yo espero una señal, voy a decir, más o menos inmediata. ¿Vale? No ahora mismo, pero que podemos poner una semana, tardar una semana o algo así. Y esta es la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Quién es la señal? Es Jesús. Pero si está diciéndole que le va a dar una señal 700 años antes. Pero, Dios mío, ¿tengo que esperar 700 años a una señal? ¿700 años a una señal? Entonces tú lees el libro de Isaías
Y empieza a salirte cosas así, es que no entiendo nada de esto. Mira, pero tiene una enseñanza muy importante. Dios nos da señales, y las señales las cumplirá cuando Él quiera. ¿Y eso para qué me sirve? Te sirve para vivir bajo la promesa y la señal. Ya, ¿y quién vivió así? Entonces mi mente se va a Hebreos capítulo 11. Entonces aparece una palabra muy pequeñita y muy importante en la vida del cristiano: la fe. Todos los que vivieron por la fe, vivieron por promesas que se cumplieron mucho después. Dice, e incluso algunos ni siquiera vieron cumplida la promesa, pero caminaron hacia Cristo, hacia Dios, hacia lo que Él le estaba pidiendo. Tenemos señales, y Dios te da una señal, y Dios te dice, mira, yo te prometo que te voy a dar esto. Ya, venga, pues dámelo. No, el cuándo está en mis manos. Es distinto vivir sin ninguna promesa que vivir con promesas. Es distinto vivir sin ninguna señal de nada que vivir con una señal. Es distinto vivir sin Dios que vivir con Dios. Y estos que no vieron las señales, ¿qué les pasó? Y en el Hebreos 11, que no digo el versículo para obligaros, espero hacerlo, obligaros a leerlo, bien, dice que algunos murieron aserrados esperando la señal. Aserrados, voy a explicar esto. Aserrados es cortados con una sierra de arriba a abajo. Entonces, esta imagen es, los ponían en cruz y con una sierra los cortaban. Dirías, pero con anestesia, por lo menos que no duela. No, ni anestesia ni nada. Estaría afilada la sierra por lo menos. Creo que no les importaba. ¿Y sabéis qué piensan de Isaías? Que murió aserrado. Murió aserrado, esperando la promesa. Dice, ¿qué mérito tiene? Pues mira, el mérito de que quien sostuvo a Isaías firme en su relación con Dios fue la promesa. Esto nos tiene que animar a nosotros en nuestra relación con Dios, porque hablamos de 700 años. Claro, no son 1700 años, son de Isaías, pero tiene que animarnos a nosotros que Dios te da promesas. Y nosotros, como todo hoy es tan rápido, queremos que se cumpla ya. Bueno, se cumplirá cuando Dios quiera, pero ojo, se cumplirá. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios. Se cumplirá cuando Dios quiera. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros mientras? Esperar y mirar. ¿Y hacia dónde miro? Hemos dicho, hoy hemos cantado, has cantado, te he escuchado, que nosotros vamos a poner nuestra vista en Jesús. Yo voy a esperar. Pero a veces cuando nosotros vivimos una relación con Dios y tenemos un Dios lleno de milagros y un Dios lleno de, voy a decir, actuaciones extraordinarias que vemos que ocurren de forma inmediata, porque sanó a ciegos, los ciegos nos tuvieron que esperar para ver, vieron enseguida, entonces queremos todo así. Bueno, hay otra forma de trabajar de Dios y de obrar de Dios. Aférrate a la promesa, coge la promesa como para ti, que es para ti, y Dios la cumplirá cuando Él quiera. Esto nos puede desanimar a veces, porque en nuestro corazón y nuestro anhelo está que la promesa se cumpla pronto de todo. Porque lo queremos así pronto. Y cuando nos dice que nos va a ir bien, yo quiero que me vaya bien ya hoy, mañana, no, mañana es tarde, hoy, que me vaya bien. Bueno, y si tarda un poco más de tiempo, es que Dios no trabaja, Dios no funciona, Dios no actúa. No, sí actúa. ¿Y cuánto va a tardar? Bueno, pues si aquí tardó 700. ¿Y si no la veo? Es que Dios es mentiroso. No, porque a lo mejor la ven tus nietos, si tú te mantienes firme. Y tú te mantienes fiel. Esta mañana leía otro de los profetas, porque me he metido con los profetas porque siempre me parecía como un poco cascarrabias, como que todo regañando, y no estar regañando. Dice, mira, si tú te mantienes fiel, esa fidelidad tuya va a afectar a las generaciones que vienen. ¿Vale? ¿En quién pienso yo? En mis hijos. Ya no pienso en mis hijos, os quiero mucho, pero ya, pienso en mis nietos. Bueno, yo quiero hacerlo bien para mis nietos. Ya está. ¿El qué quieres hacer bien? Quiero amar a Dios con mi corazón. No ser un personaje religioso. Quiero ser una persona que ama a Dios para que ellos puedan disfrutar de las promesas. Es interesante ver que cuando uno estudia, fíjate, el tiempo que pasa de aquí a allí y cuando encima habla de Jesús y le dice, te voy a dar una señal. Vale. Dentro de 700 años, vaya. Bueno, pero la cumple.
¿vale? Entonces es interesante también ver los reyes que pasaron, todo esto lo tenéis en la hoja de estudio, pero la idea es que lo ubiquemos en la historia. Y el pueblo de Dios estaba dividido entre Judá e Israel, y el pueblo de Dios era frío, era distante, era religioso, era cuadriculado, y no tenía en cuenta a Dios para nada. Era más bien político, hacía las cosas que hacía todo el mundo. Y Dios, bueno, Dios está ahí, es mi Dios entre los muchos dioses que tengo, porque total tampoco hay que un Dios, solo un Dios. Mira algunas curiosidades de este libro. Este libro no está escrito cronológicamente. Eso hace que Isaías sea más complicado de leer. Y cuando tú lo lees, estás acostumbrado, pues como en los evangelios, que puedes decir, bueno, ocurren todas estas cosas, todo pum, pum. No, esto está desordenado. Entonces, tienes que tener bien en mente que dentro de su desorden hay un orden, pero está desordenado. E incluso algunos dicen, y se mantienen, que Isaías no fue escrito literalmente por el propio Isaías todo, de forma que hay una primera sección escrita por Isaías y otra segunda sección que no pasa absolutamente nada, escrita por otros, pero que se entienden que entra dentro de la misma profecía. Desordenado. Mira, hay 151 citas entre los primeros 29 capítulos que son reconocidas en el Nuevo Testamento. Y otras 218 de los siguientes capítulos reconocidas en el Nuevo Testamento. Por eso lo llaman el quinto evangelio. Es decir, es que se han copiado. ¿Se han copiado o es que Dios estaba cumpliendo sus promesas 700 años después? Por eso Isaías es un libro muy interesante, porque está diciendo, mira, lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios te está diciendo se cumple. Si tu vida está centrada o basada en una promesa que Dios te ha dado, no te desanimes, porque se cumple. A lo mejor no contigo, a lo mejor no con tus hijos, a lo mejor no con tus nietos, a lo mejor no con lo que sigue, pero se cumple. Tienes que vivir aferrado a eso. Tenemos que vivir aferrado a eso. Y luego, en un mismo párrafo, a veces en Isaías, vemos que hace mención de su tiempo y a la vez que se acerca la venida del Mesías. Entonces, cuando tú estás leyendo, Isaías se complica más, porque está hablando de lo que están haciendo ahí Israel y todo eso, y ¡pum!, nacerá un niño que vendrá y será su nombre Emmanuel. Pero esto es Jesús, ¿qué hace con esto? Pues entonces todo eso que parece que como que se mezcla, tiene una enseñanza. Para Dios la historia es un puntico, es un plin, ha pasado todo, ya, pum, ha pasado todo. Lo que pasa es que para nosotros los días son 24 horas. A veces algunos un poco más largos, un poco más largos. Entonces, pero para Dios todo es pum, entonces todo se puede mezclar, todo se mezcla. No es que Isaías estaba volviéndose loco, es que está hablando de lo que está pasando ahora y de lo que pasará en el futuro, y que el Dios es Dios de la historia del principio y Dios es Dios del fin también. Luego tienes esto en la hoja de estudio para tus tiempos de ocio. Mira todas las veces que aparece Isaías en el Nuevo Testamento. Todas esas veces aparece. Es por eso algunos lo llaman el quinto evangelio. Mira, empezamos Isaías, vemos que Isaías presenta un pueblo que creía en Dios entre muchos dioses, que sabía lo que Dios le estaba pidiendo, que era religioso, bien religioso, en el sentido feo de la palabra religioso, porque luego ser religioso no es malo, es tener una relación con Dios, está perfecto. El sentido feo para mí es que hacemos las cosas como por rutina, un poco por forma fetichista, de decir, yo tengo que ir al culto por lo menos 2 veces al mes para que me vaya bien, para que Dios me bendiga, hacer las cosas así, todo como buscando otra cosa distinta, aparte de nuestra propia relación con Dios. En Isaías encontramos cosas muy interesantes acerca del carácter de Dios. Dios es un Dios accesible. Dios es un Dios accesible. Y casi saltando al final de Isaías, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Y ahora ya está hablándonos a nosotros, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Judá, y el resto de los seguidores de Dios, bueno, allá cada uno. Entonces, hablándonos a nosotros mismos, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes a David. He aquí yo os di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en todo, Él está cercano. ¿Sabes qué?
cuando yo leo esta parte, no sé por qué me queda la parte negativa. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es como que, mira, no esperes a mañana para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque, y si yo voy mañana a buscar a Dios y pienso, déjame decirlo así, y no está disponible no puede ser hallado, porque entra dentro de esta frase. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque Él está cercano. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo al venir aquí? ¿Cómo estás buscando a Dios en tu vida? ¿Cómo estás intentando conocer más de Dios en tu propia vida? En realidad, Dios, si lo tuvieses que definir, lo definirías como, bueno, es como ser de un partido político, pues yo soy de Dios, ya está. ¿Es eso lo que merece la pena de parte de Dios? ¿Lo que Dios quiere? Mira, cuando Jesús vino, y la forma en la que Dios expresó mejor que quería acercarse a ti fue enviar a su único hijo por ti. Cuando Jesús vino, lo que hay en la relación de Jesús son conversaciones con personas. Conversaciones que buscaban algo y que buscaban a Jesús. Y pienso, mira, los discípulos buscaban algo, porque si no, ¿por qué siguen a Jesús? Ellos buscaban algo. Y Jesús se acercó a ellos y dice, deja todo tu trabajo, sígueme. ¿Vale? Sí, yo te sigo. Y Pedro dejó todo y le siguió. ¿Tú has pensado eso? ¿Que dejó todo y le siguió? Y vas a pensar, siempre piensas, ¿y su mujer? Su mujer también le siguió. Dejó todo su negocio y le siguió. Luego encontramos que hay ciegos que tenían necesidad y buscaron a Jesús. Clamaron, Señor, Señor, sálvame. Buscaron a Jesús mientras podía ser hallado. La samaritana, exactamente lo mismo. Dice, no, aquí fue Jesús quien buscó a la samaritana. Es verdad, pero la samaritana tenía como una necesidad de encontrar algo que le llene, que le sacie la sed. Fue Jesús. La mujer del flujo de sangre peleó contra todo viento y marea para tocar a Jesús. La multitud estaba pegada a Jesús y nadie podía tocarle y ella, la veo, o me la imagino, arrastrándose, empujando, hasta tocar a Jesús. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. El carácter de Dios es un carácter de un Dios accesible. A veces lo que nos hace frenarnos un poquito más es, déjame decirlo así, y empecé a pensar en los primeros capítulos de Isaías, es que nosotros nos vemos atascados por el pecado. O cuando lees Isaías dices, es que cuando Isaías está escribiendo es que me refleja tanto, es que en realidad soy tan nefastamente malo y torpe, hago tantas veces mal lo mismo, que ¿cómo va a estar Dios accesible a mí? Pues resulta que sí, que está accesible. Y dices que conoce mi pecado, claro que lo conoce. Es más, puso la solución y la solución está en Jesús. Dice en Isaías, mira, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes que Dios había pedido que hiciesen, las tiene aborrecidas y mi alma me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Estoy cansado, cansado de vuestras alabanzas que no salen de vuestro corazón, de vuestras acciones que quieren agradarme a mí, pero que en realidad son religiosas. Es que estoy cansado de eso. Y si lees primera Isaías, los primeros versículos, en realidad, cuando está hablando sino acerca de Judá, es que lo compara con Sodoma y Gomorra. Fíjate que nosotros podemos decir, ay, qué malos eran Sodoma y Gomorra, y aquí lo compara, y como diciendo, mira, es que lo que estáis haciendo no vale absolutamente para nada. Entonces, a veces, el hecho de pensar que somos muy malos puede llevarnos a pensar que es que Dios no es accesible para mí. Porque yo hago otras cosas. Es que a mí me gustan otras cosas que Dios dice, bueno, es que Dios quiere ayudarte. Es que Dios quiere darte una oportunidad, una vida abundante, como tantas veces hablamos, una vida limpia, que en realidad uses tu vida como Él quiere que la uses. Si eres de estas personas que piensas que estás viviendo en el pecado de forma consciente, que puede sonarte escandaloso, pero de forma consciente, porque el pecado me atrae más, me satisface más y la promesa está más cerca, lo que es como satisfacción inmediata. Entonces sigue. Solo decirte que busques a Dios mientras pueda ser hallado. No te conformes con eso. Porque cuando Cristo murió en la cruz, no murió por los que hacían pecaditos pequeños, murió por todos los pecadores, por todos.
por todos, hasta el punto de que dijo a Dios, perdona a los que me han crucificado. Yo no sé quién haría eso. Yo si soy Dios, gracias a Dios que no soy, quizás mi mente hubiese pensado otra cosa. Mira, Señor, lo que me han hecho estos, enséñales quién soy. No, perdónalos. Y encima un ladrón que estaba allí también lo perdonó al instante. Es que Dios quiere perdonarnos. ¿Qué es perdonar? Perdonarnos es ayudarnos a utilizar nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos para la gloria de Dios, que va a ser en beneficio nuestro, en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, si eres de estas personas que como esta mujer está con las piedras encima y estás siempre pensando que eres muy pecador y que Dios no es accesible a ti, solo quiero decirte una cosa. Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios que vemos en Isaías y el mensaje de Dios que vemos en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia es justamente al contrario. Si Él lo que quiere es que rompamos con todas las cadenas. Él lo que quiere es que nosotros seamos personas verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libres, déjame decir, hasta de pensar que cumplir religiosamente con Dios ya está todo bien. No, es que eso no vale para nada. Aquí dice que Dios está cansado. La palabra es hastiado. Estoy hasta el gorro ya. ¿Por qué no me buscáis de corazón? ¿Por qué no tenemos una relación sana, limpia, buena con un Dios que nos creó? Venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Queréis? Queremos. Es que soy muy pecador. Lee otra vez esto. Si tus pecados fuesen muy feos, muy malos, muy rojos, voy a decir, humanamente imperdonables, Él quiere lavarlos. Él quiere limpiarlos. ¿Y por qué no le hacemos caso a Dios? Si cumplió promesas que había dicho que 700 años antes, y la hemos visto, nosotros hemos visto que se cumplieron. Dios quiere limpiarnos. No quiere que vivamos oprimidos por el pecado. Cuando escribe Isaías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, concretamente aquí en esta parte, está diciéndole, mira, estáis equivocados haciendo las cosas mal, pero no les deja ahí aplastados. Estáis equivocados haciendo las cosas mal, vais a ver que pum, pum, pum. No, estáis equivocados haciendo las cosas mal, vamos a ponernos a cuenta. Eso es lo que dice Dios, vamos a ponernos a cuenta. ¿Cuándo? Pues mira, vamos a hacerlo mientras Dios pueda ser hallado. No esperes más, no esperes más. Puedes decir, es que soy muy joven, tengo mucha vida. Si tu vida no está en tus manos. Es que soy muy mayor ya para cambiar. Es que tu vida no está en tus manos. Tu vida no está en tus manos. El otro día veía un bautismo muy interesante. Y un bautismo que digo, qué escándalo. Un señor que no podía moverse y que estaba tumbado en la cama y entre 5 o 6 personas hicieron como un bautisterio con forma, voy a decir de ataúd, pero no era la forma que tenía, para haceros un poco la idea. Y entre todos lo llevaron a este hombre que tendría más de 80 años, no podría moverse, entre amigos lo llevaron para bautizarse y lo sumergieron y lo sacaron. Era como bautizarse. Y uno piensa, vea, con 80 y tantos años ya, si Dios entiende qué necesidad. Y él ponía, yo quiero obedecer a mi Dios. Nunca es tarde para obedecer a mi Dios. Fíjate en qué cosa tan sencilla que es el bautismo. Yo quiero obedecer a mi Dios. ¿Y por qué no vas a ponerte a cuenta? ¿Y por qué vas a tirar tu juventud diciendo que vas a tener más tiempo? Disfruta tu juventud. Disfrútala. Y tu madurez. Y tu vejez. Disfrútala con buena relación con Dios. A veces lo que nos frena no es que nos consideramos muy pecadores, y esta otra parte aparece también aquí, porque hay juicio contra los soberbios, dice en Isaías 2, 8, 6, y está hablando contra los soberbios. Y qué palabra más repetida y qué mala es la soberbia. Y encontramos que a veces somos nosotros quien decimos, mire, de verdad que yo no necesito nada de Dios. Es que yo no necesito, ¿qué voy a necesitar de Dios? Tengo dinero, tengo coche, coche quítalo. Tengo familia, tengo casa, tengo coche. 2, moto también, monopatín, eléctrico. Tengo todo. ¿Yo para qué voy a necesitar a Dios? Parece como que tú tienes todo en control, ¿no? Es como que tú gobiernas bien toda tu vida. Mira, no hay nada más falso
en nuestra mente que eso. Porque mira, el ser humano ha conseguido muchas cosas y empieza a ver la naturaleza. El ser humano no vuela, pero ha conseguido volar más rápido que las aves. Sí, domina el aire y no tiene alas. Ha conseguido nadar mejor que los peces y no tiene agallas ni tiene nada, pero puede. Ha conseguido correr más que cualquier animal que pueda estar preparado para correr. Ha hecho muchísimas cosas. Incluso llega un momento donde el ser humano puede controlar ciertas enfermedades y hacer que nuestros días sean más largos, un poco más largos. Un poquito más largos. Nunca iguales, pero un poco más largos. Hay cosas que nosotros tenemos dominio, entre comillas, y eso a veces nos ensoberbece. Nos hace ser como que, mira, es que tenemos control de todo. Sabes que no tienes control de nada. Pero ¿y por qué? Porque no sabes cuántos son los días que te quedan por vivir. ¿Lo sabes? Sí, es que tengo coche. No, tú sois el dinero que tengo yo. Soberbia. Israel pecaba de soberbia. Y decía, ya no necesito a Dios. No necesitamos a Dios porque tenemos todo lo que nos has prometido. Y estaban los otros pueblos que iban a conquistarle y que los iban a expatriar, iban a ser esclavos. No, pero yo no necesito a Dios. ¿Y si nuestra vida es esto? Es como que decir, yo no necesito nada de Dios. Cuidado con eso, cuidado con eso. Yo tengo todo lo que yo quiero. Cuidado con eso. Porque a veces, mira, nuestro Dios, que es el famoso o desfamoso dinero, pensamos que al estar bien económicamente ya está todo. Y es que se te olvida, y espiritualmente qué tal vas, y físicamente qué tal vas, y tus días cómo van, y cómo eres de bendición para los demás, o cómo es tu relación, voy a poner con Dios, si es que crees en Dios. ¿Tú piensas que tú tienes todo en control? No tienes nada en control. No tenemos nada en control. Por eso cuando empiezas a leer Isaías y empiezas a ver todo esto, ves un pueblo que ama a Dios, que conoce de Dios, pero que no ama a Dios. Se ha distanciado de Dios. Se ha distanciado de Dios. Y Dios está diciendo, mira, buscadme, que quiero estar con vos, quiero tener una relación personal contigo. Búscame mientras pueda ser hallado. Búscame, porque yo quiero... Ya, es que soy muy pecador, no te preocupes, porque yo pago el precio de esos pecados. No, es que no te necesito. Te espero. Mientras pueda ser hallado. Dios tiene otro plan muy distinto, que es el que hemos leído antes. Y el plan que tiene es que Él quiere cambiar nuestras vidas. Y leía en otro profeta menor, y cuando no lo cito así, no es porque no sepa dónde está, sino porque quiero motivarte a leer los profetas. Y este otro profeta decía que cuando Dios va a cambiar a alguien, lo que hace es destruir todos los huesos de la persona. Como es tan tremendamente gráfico, lo leí 3 veces, digo, esto se ha equivocado. No. Cuando Dios quiere cambiar a alguien, destruye los huesos de la persona y luego construye lo que Él quiere. ¿Qué pasa a veces con nosotros? Que no nos dejamos destruir nuestros huesos. ¿No? Porque eso es muy doloroso. Porque siempre guardamos un poco de mi yo para controlar yo mi vida, en vez de entregarnos a Él para que Él nos haga como quiera, que nos haga como quiera. Una frase de Isaías dice que el pueblo de Israel era como el vino aguado. A ver, vino con agua. Yo no sé si te gusta un poco de vino o todo eso, pero la imagen es como el vino estropeado. La esencia está, lo que Dios ha hecho está, pero lo hemos estropeado. Y lo que Dios quiere es precisamente esto, que nosotros seamos personas que comemos del bien de la tierra, que comemos de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso empezamos Isaías. Isaías nos empieza regañando. No te lo tomes a mal, mira a ver si tú entras dentro de ese regaño o es para ti, pero Isaías siempre pone, y con una parte de regaño, una respuesta de parte de Dios. Vamos a estar a cuentas, venga, que yo quiero estar contigo. Que Dios dice, es que yo quiero vivir con vosotros, no que vosotros me estéis cantando y sin sentir nada. Yo quiero tener una relación personal contigo. Yo quiero que me améis de corazón. Que no me apetece mucho, pruébalo. Ahora Dios está accesible y puedes acercarte a Dios. Pruébalo, entrega tu vida a Él, confiesa tus pecados, por grandes que sean, por pequeños que sean, deja que te destruya para que te construya. ¿Quién? Dios. No seamos como el pueblo de Judá, no seamos como el pueblo de Israel, no seamos como a veces la Iglesia, no seamos como a veces somos nosotros. Decir, vale, yo tengo a Dios,
hago lo que quiero. Ya el domingo me arreglo. Si hay Santa Cena, mejor que me arreglo 2 veces. No. Vamos a vivir una vida que sea una vida en concordancia con lo que Dios quiere para nosotros, porque eso nos va a permitir comer el bien de la tierra. Y esto no lo veo de forma material, lo veo de forma espiritual, lo veo de forma emocional, lo veo de forma física. Y todo esto afecta. Así que vamos a terminar esta introducción a Isaías pensando en esto. Dios tiene su mano tendida. Es accesible. ¿Tienes algún pecado que confesar? ¿Por qué no se lo dices en voz baja a Él? Incluso voy a animarte a algo. Sin tentar a Dios, ni probar a Dios de decir, mira, si existes, dame una señal. Cuidado, porque puede dártela en 700 años, ¿vale? Pero decir, vale, yo necesito algo, Dios, necesito algo. No te preocupes porque Dios conoce cómo eres, Dios conoce tu corazón y Dios puede responder de una forma que te sorprenderá. La primera forma que va a responder es perdonando tus pecados. Diciendo, sí, perdonados en la cruz. Perdonados en la cruz. Y ahora toda la parte que es de soberbia de nuestra vida, nuestro ego que está ahí monumental, vamos a dejar que lo destruya. Y vamos a dar ese paso y coger la mano de Dios y vivir pegados de Dios. El pueblo de Israel se distanció. Por desgracia suya se distanció. Y Dios una vez más llama, es que yo quiero tener una relación contigo. Y hoy está diciendo eso, es que yo quiero disfrutar contigo. Es que yo tengo un plan bueno para ti. Es que es difícil, sí, pero yo estoy a tu lado. Y como iglesia tenemos que apoyarnos y respaldarnos. Así que tenemos un momento de oración y va a haber unos segundos de silencio que vas a decir, ay, que se ha atascado. No, estoy dejando que pienses en ese momento de oración porque estás hablando con Dios. Si eres un religioso, si tu vida es religiosa, si tú crees en Dios por creer en algo, pues ya tienes un pasito. Ahora da el paso certero. Dios existe y Dios tiende su mano a ti. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué vas a hacer tú? Dios eterno, Dios real, Dios creador de los cielos, de la tierra y de cada uno de nosotros. Queremos empezar pidiéndote perdón por las veces que hemos caído en tener una relación de religiosidad contigo, una relación fría, una relación distante, una relación donde nosotros mandamos y no tú. Y queremos aprovechar este momento para pedirte las fuerzas para rendir nuestras vidas a ti. Queremos sentir cómo tú perdonas nuestros pecados e incluso sentir el abrazo del hijo pródigo cuando volvió de hacer lo que él quiso con todo lo que tú le diste y tú le abrazaste y estabas esperando. Queremos, Señor, ser una iglesia y ser personas creyentes que de forma real disfrutan de un Dios real y accesible. Creemos en tus promesas y no nos importa cuándo las cumplas, pero nuestros ojos están en tus promesas y que nuestros ojos están en ti. Queremos decirte que nunca, como hemos cantado, volveremos atrás, sino que te miraremos. Ayúdanos a ser una iglesia que nos apoyamos, que nos confortamos los unos a los otros, que nos respaldamos los unos en los otros y que crecemos para tu gloria. Perdona nuestra soberbia. Cuando a veces pensamos que tenemos todo bajo control y que sabemos más que tú, perdona nuestra soberbia, Señor. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Queremos ser humildes para tu gloria, humildes para disfrutar de ti como Dios.
Queremos ser humildes para que las demás personas entiendan la grandeza que tú tienes, que sabes más que nosotros, que puedes más que nosotros y que estás en más partes que nosotros, el Señor de la historia. Y una vez más te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús para reconciliarte con nosotros. Queremos amarte, Señor, queremos amarte de corazón. Queremos tener una relación viva contigo, personal, contagiosa. Y queremos como iglesia reflejar que tú eres el Dios vivo que quiere estar con nosotros, cenar con nosotros, comer con nosotros, reírte con nosotros, vivir con nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a amarte de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.